Estaba allí, sosteniendo ese papel con manos temblorosas, cuando el doctor me dijo que ya no había ninguna célula cancerígena en mi cuerpo. Cero. Nada. Como si el tumor que me consumía durante meses hubiera simplemente desaparecido. El doctor Álvarez me miraba con una expresión que nunca olvidaré, una mezcla de incredulidad, confusión y algo que parecía casi miedo. Repitió el resultado 3 veces, como si las palabras pudieran cambiar de significado. Pero fue en ese momento, cuando levanté la vista y vi a una monja al final del pasillo, sosteniendo un rosario y mirándome con una sonrisa maternal, que entendí que algo mucho más grande que la medicina había ocurrido en mi vida. Déjenme volver al principio, porque esta historia necesita ser contada desde el primer día en que todo se derrumbó. Me llamo Carlos, tengo 52 años y siempre fui un hombre práctico. Trabajé toda mi vida como electricista, construyendo, reparando, resolviendo problemas con mis propias manos. Nunca fui muy de iglesia, para ser sincero. No es que estuviera en contra, pero siempre pensé que Dios, si existiera, estaba muy ocupado con cosas más importantes como para preocuparse por mí. Mi esposa Ana siempre fue más religiosa que yo. Tenía una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe en nuestra cómoda, herencia de su madre, y a veces la veía susurrando oraciones ante esa santa de 10 centímetros de altura. Ana falleció hace 3 años, víctima de un derrame cerebral fulminante. De la nada, un día estaba preparando el desayuno, riendo de alguna tontería en la televisión, y al otro, silencio. El mundo se detuvo. Nuestros 2 hijos, Marco y Paula, estaban en la universidad, intentando construir sus propias vidas, y de repente me vi solo en esa casa que resonaba con recuerdos en cada rincón. Fue después de la muerte de Ana que comencé a sentir ese dolor extraño en el pecho. Al principio pensé que era del corazón roto, literalmente. Llega una edad en que uno empieza a interpretar todo dolor como una señal de que la máquina está fallando. Pero este dolor era diferente. Era como si algo estuviera creciendo dentro de mí, ocupando un espacio que no era suyo. Tragué saliva durante meses, tomando analgésicos y fingiendo que todo estaba bien. Los chicos llamaban todos los fines de semana, pero no quería preocuparlos. Marco estaba terminando ingeniería, Paula estudiaba enfermería. Ironía del destino, como verán. Ellos tenían sus propias batallas que librar, sus propias ansiedades universitarias, sus primeros novios, sus incertidumbres sobre el futuro. Yo no iba a ser el padre que sobrecarga a sus hijos con problemas de salud. Pero el dolor no daba tregua. Era una sensación constante de opresión, como si alguien estuviera apretando un tornillo dentro de mi pecho, girando despacio, sin prisa, pero sin parar nunca. Por la noche, cuando me acostaba en la cama que compartí con Ana durante 27 años, el silencio era ensordecedor y el dolor parecía gritar más fuerte. Fue un lunes de marzo, después de una noche entera sin poder dormir, que finalmente busqué al doctor Álvarez, mi médico desde hace 15 años. Es de esos médicos de la vieja escuela, que todavía te examinan mirándote a los ojos, que conversan antes de recetar. Cuando describí los síntomas, vi algo en su mirada que me hizo tragar saliva. Carlos, vamos a hacerte algunos exámenes. Probablemente no sea nada grave, pero es mejor investigar. Probablemente no sea nada grave. Esa frase quedó resonando en mi cabeza durante toda la semana que esperé los resultados. Quien haya pasado por esto sabe que una semana esperando los resultados de unos exámenes puede parecer un año entero. Te despiertas pensando en eso, almuerzas pensando en eso, intentas ver televisión, pero tu mente siempre vuelve a ese momento en que el teléfono va a sonar. El teléfono sonó un miércoles, a las 2 de la tarde. Estaba reparando el cableado de una casa cuando sentí el celular vibrar en el bolsillo. Era el doctor Álvarez. Su voz era diferente, más seria, más cautelosa. Carlos, ¿puedes venir aquí hoy? Necesitamos hablar sobre tus exámenes. El mundo se tambaleó bajo mis pies. No fueron sus palabras, sino el tono.
Después de 15 años siendo mi médico, conocía cada matiz de la voz del doctor Álvarez. Ese no era el tono de «está todo bien». Ese era el tono de «siéntate, porque lo que te voy a decir te va a derrumbar». 2 horas después, estaba sentado en esa silla de plástico azul que todos los consultorios parecen tener, mirando placas de rayos X pegadas en un negatoscopio. El doctor Álvarez señalaba una mancha blanquecina en el lado derecho de la imagen. «Carlos, tienes un tumor en el pulmón. Es grande, está avanzado y necesitamos comenzar el tratamiento inmediatamente». Cáncer, la palabra que todo el mundo tiene miedo de oír, la palabra que susurramos cuando alguien conocido recibe el diagnóstico, la palabra que, de repente, estaba siendo aplicada a mí. Gracioso cómo funciona la mente en estos momentos. Mientras el doctor Álvarez explicaba sobre estadios, tratamientos, quimioterapia, radioterapia, mi mente escapó a una tarde de domingo, hace 3 años, cuando Ana y yo estábamos viendo un programa de televisión sobre milagros. Ella comentó, ¿e imaginas si algún día necesitamos un milagro? Yo reí y dije, Ana, los milagros son cosa de películas. En la vida real, solucionamos las cosas con trabajo y medicina. Qué equivocado estaba. Salí del consultorio en un estado que no sé bien cómo describir. Era como si estuviera flotando, pero al mismo tiempo sintiéndome más pesado que nunca. Conduje hasta casa en piloto automático, estacioné en el garaje y me quedé allí sentado por no sé cuánto tiempo, solo respirando. Necesitaba llamar a los chicos. Esa era la parte que más me dolía. ¿Cómo le llamas a tus hijos y les dices, mira, además de haber perdido a tu madre hace 3 años, ahora también pueden perder a su padre? ¿Cómo le rompes el corazón a quienes más amas en el mundo? Marco atendió al segundo tono. Siempre fue ansioso mi hijo. Cuando le conté, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Después, su voz, intentando sonar fuerte. Papá, vamos a luchar, no estás solo. Paula lloró. Aunque era estudiante de enfermería, aunque conocía los procedimientos y las estadísticas, lloró como la niña que en muchos aspectos todavía era. Pero después de las lágrimas vino la determinación. Papá, voy a dejar el semestre y quedarme contigo. De ninguna manera, respondí. Ustedes dos van a continuar con sus vidas, yo voy a estar bien. Mentira, no sabía si iba a estar bien. De hecho, estaba aterrorizado. El tratamiento comenzó la semana siguiente, en el Hospital San Lucas, un imponente edificio de concreto y vidrio que parecía más una fortaleza médica que un lugar de sanación. Los pasillos eran largos, blancos, iluminados por luces fluorescentes que hacían que todo parecía artificial, distante de la vida real. La primera sesión de quimioterapia fue una experiencia que nunca olvidaré. Te sientas en un sillón reclinable, con una aguja en el brazo, mientras un líquido transparente entra lentamente en tus venas. Parece inofensivo, pero pronto sientes un gusto metálico en la boca, una náusea sutil que va creciendo lentamente, como una ola formándose en el horizonte. El doctor Álvarez, mi oncólogo, era un hombre joven, competente, directo. Carlos, no te voy a mentir, es un caso difícil, pero vamos a luchar con todas las armas que tenemos. Me gustó que no me diera falsas esperanzas, pero tampoco me desanimara completamente. Las semanas siguientes se convirtieron en una rutina hospitalaria. Quimioterapia los martes y viernes, análisis de sangre todas las semanas, consultas de seguimiento. Conocí a otros pacientes, otras historias. Doña Marta, una señora de 70 años que hacía crochet durante las sesiones y siempre tenía una palabra de aliento. Don Juan, jubilado como yo, que contaba chistes malos para aligerar el ambiente. Buena gente, gente valiente, gente que enfrentaba la enfermedad de frente. Pero también estaban los que no podían, los que llegaban con la mirada vacía, perdidos en su propia batalla interior. Intentaba no dejarme contagiar por la desesperación ajena, pero a veces era difícil. Fue en una de esas tardes, después de una sesión particularmente difícil de quimioterapia, que tuve mi primer encuentro real con la imagen de la Virgen de Guadalupe del hospital.
Me sentía particularmente mareado, tambaleándome por el pasillo hacia el baño, cuando noté una pequeña capilla improvisada en un lateral del piso de oncología. Era un espacio minúsculo, más parecía un armario que alguien decidió transformar en lugar de oración. Había algunas sillas plásticas, un pequeño altar con flores artificiales algo descoloridas y en el centro una imagen de la Virgen de Guadalupe que no debía tener más de 15 centímetros de altura. La santa estaba allí, con su expresión serena, sus manos juntas, mirando hacia adelante con esa calma que solo las imágenes religiosas consiguen transmitir. No sé bien por qué, pero entré. Tal vez solo para escapar del movimiento del pasillo, tal vez era algo más. Me senté en una de esas sillas plásticas y nos quedamos allí, la santa y yo, en silencio. No recé, no pedí nada, simplemente permanecí. Era extraño estar allí, yo que nunca fui religioso, sentado en una capilla de hospital mirando una imagen que mi esposa veneraba. Empecé a pensar en Ana, en cómo se pondría si me viera allí. Probablemente sonreiría con esa sonrisa suya y diría, «Entonces estás empezando a entender, ¿verdad, Carlos?» Pero, ¿entender qué? No lo sabía. En la capilla del hospital comencé a hablar con la Virgen como si fuera una vieja amiga. Le contaba sobre mis miedos, sobre mis esperanzas, sobre las pequeñas victorias de cada día. Hoy logré comer un plato de comida entero, decía. Hoy no sentí náuseas durante toda la mañana. Pequeñas cosas que antes del cáncer ni siquiera notaba, pero que ahora eran conquistas significativas. Un día, mientras estaba en la capilla, entró una enfermera que nunca había visto. Era una mujer mayor, con el cabello gris recogido en un moño y una sonrisa amable. Llevaba un pequeño crucifijo en el pecho y un rosario en las manos. «Disculpe la molestia», dijo, «¿puedo sentarme un momento?» Le hice una señal para que se sentara a mi lado. Nos quedamos allí en silencio durante unos minutos, dos extraños unidos por la necesidad de encontrar paz en ese pequeño espacio sagrado. «¿Está usted el tratamiento aquí?», preguntó finalmente. «Sí, cáncer de pulmón. ¿Y usted?» «Soy la hermana Lucía. Trabajo como capellana aquí en el hospital». Sonrió. «Lo veo aquí casi todos los días. Usted conversa con la Virgen como si fuera su amiga». Sentí que mi rostro se rojició. «Disculpe si estoy haciendo algo mal, no soy muy religioso, no sé las oraciones correctas». «No hay oración equivocada cuando viene del corazón», dijo la hermana Lucía. «La Virgen escucha todas las conversaciones, todas las lágrimas, todas las peticiones, no importa si sabes las palabras bonitas o no». Esa conversación me marcó profundamente. Por primera vez, alguien me dijo que no estaba haciendo nada mal al hablar con la Virgen a mi manera, con mis palabras sencillas, con mi fe vacilante. Marco, siempre más reservado con las cuestiones emocionales, me confesó que había comenzado a asistir a una iglesia cerca de la universidad. «No sé muy bien en qué creo todavía», dijo, «pero algo me decía que necesitaba pedir ayuda a alguien más grande que yo». Era increíble cómo esa enfermedad, que llegó para destruirnos, estaba en realidad uniendo a nuestra familia de una forma que nunca habíamos experimentado antes. Estábamos hablando de cosas profundas, expresando sentimientos que antes guardábamos para nosotros mismos, apoyándonos unos a otros de maneras que nunca necesitamos hacer cuando Ana estaba viva. El momento decisivo llegó una mañana de septiembre. Era el día de hacerse nuevos análisis para evaluar la evolución del tratamiento. Análisis que dirían si realmente estaba mejorando o si había sido solo una ilusión temporal. Desperté esa mañana con una sensación extraña. No era ansiedad, no era miedo, era más como una expectativa, como si algo importante fuera a suceder. Me duché, me vestí con cuidado y antes de salir de casa me detuve ante la cómoda donde Ana guardaba la imagen de la Virgen de Guadalupe. «Ana», dije en voz alta, «si me escuchas, si la Virgen de Guadalupe me escucha, gracias. Por todo, por el tiempo extra que me dieron, por las lecciones que me enseñaron, por la esperanza que me devolvieron. Sea lo que muestren los exámenes hoy, sé que no estoy solo». En el hospital me hicieron los exámenes de rutina, sangre, tomografía, otras pruebas que ya se habían vuelto familiares.
El doctor Álvarez dijo que los resultados estarían listos al final de la tarde. Pasé el día en la capilla, hablando con la Virgen, contándole sobre mi gratitud, sobre cómo esos meses de tratamiento me habían enseñado cosas sobre mí mismo que nunca supe. Le conté sobre los sueños con Ana, sobre la paz que encontraba en ese pequeño espacio sagrado, sobre cómo mi relación con mis hijos se había profundizado. Hermana Lucía apareció por la tarde, como siempre lo hacía. Se sentó a mi lado y nos quedamos en silencio por un largo rato. Cualquiera sea el resultado de los exámenes hoy, ya estás curado, dijo finalmente. ¿Cómo? Llegaste aquí hace meses como un hombre perdido, resentido, con miedo. Hoy eres un hombre en paz, lleno de fe, conectado con tus hijos y con Dios. Eso es curación, Carlos, curación verdadera. A las 5 de la tarde, el doctor Álvarez me llamó a su consultorio. Tenía una expresión que no podía descifrar. No era tristeza, no era alegría, era más como perplejidad. Carlos, dijo, mirando los papeles sobre la mesa, necesito repetir estos exámenes. Mi corazón se aceleró. ¿Los resultados son malos? No, no es eso. Me miró directamente a los ojos. Carlos, según estos exámenes, ya no tienes cáncer. El mundo se detuvo. Literalmente se detuvo. Podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Podía oír el tic-tac del reloj en la pared. Podía ver las partículas de polvo bailando en la luz que entraba por la ventana. Pero todo estaba parado. ¿Cómo dices, doctor? Ya no hay células tumorales detectables en tu cuerpo. Ninguna. Es como si el cáncer hubiera desaparecido. Pidió repetir los exámenes la semana siguiente para asegurarse. Pero yo ya lo sabía. En el fondo, ya sabía que algo extraordinario había sucedido. Salí del consultorio en estado de shock. Caminé por los pasillos del hospital como si estuviera flotando. Mis pies me llevaron automáticamente hasta la capilla, donde la Virgen me esperaba con su sonrisa serena. Me arrodillé ante la imagen, algo que nunca había hecho antes, y lloré. Lloré de alivio, de gratitud, de admiración por el misterio que había ocurrido en mi vida. Y fue en ese momento, cuando alcé la mirada entre lágrimas, que vi a hermana Lucía parada en la entrada de la capilla, sosteniendo su rosario y mirándome con esa sonrisa maternal que ya conocía tan bien. «Te dije que ya estabas curado», dijo ella suavemente. Los exámenes de la semana siguiente lo confirmaron. Ya no había rastros de cáncer en mi cuerpo. El doctor Álvarez, siempre científico, habló sobre remisiones espontáneas, sobre casos raros pero documentados de curaciones inexplicables. Pero yo veía en sus ojos que él también estaba impresionado con lo que había sucedido. «Carlos», me dijo al final de la consulta, «en 20 años de oncología he visto muchos casos. Algunos son explicables por la medicina, otros nos recuerdan que todavía hay mucho que no entendemos sobre la vida». Regresé a casa esa tarde como un hombre transformado, no solo porque estaba curado del cáncer, sino porque había descubierto dimensiones de la vida que nunca supe que existían. Había descubierto que la fe no necesita ser perfecta para ser real. Había descubierto que a veces, cuando estamos más débiles, encontramos fuerzas que ni siquiera sabíamos que poseíamos. Había descubierto que el amor de una familia puede ser más poderoso que cualquier medicina. Llamé a mis hijos y les conté las novedades. Paula lloró tanto que tuve que esperar 10 minutos para que pudiera decir algo. Marco, siempre contenido, simplemente dijo: «Lo sabía, papá. Sabía que iba a salir bien». Esa noche me senté en la sala de mi casa, mirando la imagen de la Virgen de Guadalupe que Ana había dejado en la cómoda. Tomé su rosario y por primera vez pude rezar un Ave María completo sin titubear. «Gracias», susurré, «por todo, por la segunda oportunidad, por las lecciones, por la fe que me dieron. Prometo que no voy a desperdiciar esta nueva vida que recibí». Hoy, 2 años después, trabajo como voluntario en el Hospital San Lucas.
Ayudo a otros pacientes oncológicos, escucho sus historias, comparto la mía. Llevo a la gente a la capilla cuando veo que necesitan un momento de paz. Y cada semana, sin falta, me siento en esa misma silla de plástico, frente a la Virgen de Guadalupe, y hablamos. Porque eso es lo que aprendí. La fe no se trata de tener todas las respuestas. La fe se trata de confiar en que, incluso cuando no entendemos, no estamos solos. La fe se trata de descubrir que el amor, divino y humano, es más fuerte que cualquier enfermedad, cualquier miedo, cualquier desesperación. No puedo explicar científicamente lo que me pasó. Los médicos lo llaman remisión espontánea, otros hablan de milagro. Yo prefiero llamarlo gracia. La gracia que me fue concedida no solo para vivir algunos años más, sino para vivir mejor, con más propósito, con más fe. Mis hijos hoy son adultos independientes, pero nuestra relación es más cercana que nunca. Paula se especializó en oncología y dice que mi historia fue una de las inspiraciones para su elección. Marcos se casó el año pasado y en el discurso de la boda dijo que había aprendido conmigo que a veces los momentos más difíciles de la vida son los que más nos enseñan sobre lo que realmente importan. La imagen de la Virgen de Guadalupe sigue en la cómoda, ahora con flores frescas que yo mismo cambio cada semana. Y a veces, cuando la casa está muy silenciosa, puedo jurar que siento la presencia de Ana allí a mi lado, susurrando que ella siempre supo que yo encontraría mi camino. Esta es mi historia, una historia de enfermedad y sanación, de desesperación y esperanza, de duda y fe. Una historia que me enseñó que los milagros no son solo eventos extraordinarios que le suceden a otras personas. A veces, el milagro es descubrir que eres más fuerte de lo que imaginabas. A veces, el milagro es encontrar paz en medio de la tormenta. A veces, el milagro es simplemente despertar al día siguiente con gratitud en el corazón y ganas de amar más. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, si estás enfrentando una enfermedad, una pérdida, un desafío que parece más grande que tus fuerzas, quiero decirte algo. No estás solo. Puede que no lo sientas ahora, puede que la oscuridad parezca total, pero hay una luz esperándote. Hay fuerzas trabajando a tu favor incluso cuando no puedas verlas. No te rindas, sigue luchando, sigue buscando, sigue creyendo. Porque a veces, cuando menos lo esperamos, cuando ya estamos listos para tirar la toalla, es exactamente ahí donde sucede el milagro. Y sí, como yo, no eres una persona muy religiosa, no te preocupes. La fe tiene muchas formas, y todas son válidas cuando vienen del corazón. Lo importante no es saber las oraciones correctas o seguir todos los rituales. Lo importante es mantener el corazón abierto al misterio, al amor, a la posibilidad de que algo más grande que nosotros está siempre presente, siempre cuidando, siempre conspirando a nuestro favor. Esta es la lección que llevo conmigo todos los días. La vida es un regalo. Cada mañana es una segunda oportunidad, y el amor, en todas sus formas, es realmente más fuerte que todo.